Se dice que en este pueblo se da la mejor jamaica de México y el segundo mejor mármol del mundo. Es aquí donde inicia la Mixteca poblana y todos sus paisajes tienen una historia que contar. Es por eso que su pueblo tiene forma de alacrán. Bienvenidos a esta nueva pantalla verde del podcast que recorre los pueblos de México Y próximamente del mundo. ¿Qué hay, primos? Desde Chautla de Tapia, Lo sintonizan las Cachorritas Podcast de Chautla para el pueblo. Yo soy Sal. Y yo soy Shay. Primos, y como pueden ver, estamos en una nueva pantalla verde bien interesante. Hoy estamos transmitiéndoles desde el Cerro de las Piedras, aquí en un pueblito aledaño a Chautla de Tapia que se llama San Francisco. Sí, y literal es un cerro que está lleno de piedras, ¿eh? Y es el único de aquí, como de esta zona de Chautla, porque todos los demás cerros no son así como Son estos, normales. son normales. Y está bien bonito, tiene unas piedras gigantes y tiene mucha historia, muchas leyendas este cerrito. Sí, justamente empezando por una, la que a mí se me hizo más interesante, que ahorita nos contaban las personas que viven aquí, es que puede haber campanas enterradas, ¿verdad? Y quien las Sí. encuentre le puede ir bien o le puede ir mal. Y eso porque nos han contado, pues nos contaron, nos pusimos a investigar un poquito, aquí a platicar con la gente y nos contó que aquí en el Cerro de las Piedras se tuvo los primeros asentamientos de la población, Ajá. pues, de Chautla de Tapia. Ajá, y que por eso mismo ellos fueron los que enterraron las campanas y que enterraron mucho oro. Y dicen que la gente que le encuentre, una de dos, o pues se encuentra todo el oro y le va re chido en la vida, ¿verdad? Ujú. Porque ya tiene todo el dinero del mundo, o bien dicen que si la encuentras te puedes quedar encantado y puedes desaparecer de este plano Ujú. terrenal. Pues porque uno quién nunca sabe, ajá. Y sí, nos contaban que hay personas que la han visto, pero no se atreven ni a tocarla, porque no quieren desaparecer, no se quieren arriesgar. Y por otro lado hay gente que ha venido y A las ha buscar. buscado por mucho tiempo y no las encuentran porque su suerte no Sí, está no, ahí, no es mamá, ahí, no es su uno bien suerte. dicen. Dios sabe por qué hace las cosas, porque Ujú. no todos pueden tener acceso a tanto dinero. por Sí, no, ejemplo. no, se van a impactar. Pues bueno, ya vamos a empezar con el tema, que hoy tenemos un tema bien interesante, ¿no? Un tema muy chido. Salud. Es que no tengo pelos en En la nariz. nariz. Ay, da Salud, mucha salud. Hace alergia. frío un poquito aquí en Salud, mamá, salud. Perdón. Bueno, El entonces tema sí, el tema del día de hoy Achú, es... achú, achú. Y el tema el día de hoy es mentalidades mentalidades de de pueblo. Sí, primos, así como la ven, porque todos sabemos que la mente es muy poderosa y todos tenemos una mentalidad muy diferente, y el que se hace pueblo sí influye. Sí influye y mucho, y aquí neta puede haber mentalidades o muy buenas o muy mediocres, la neta, pero mucho se habla allá afuera, fuera de los Ujú. pueblitos, o muchos se atreven a juzgar la manera en la que vivimos, porque obviamente ellos no viven acá, pero hoy les queremos contar un poquito más a todas las personas que no saben de ellos, y las que sí viven en un pueblo yo creo que se van a llegar a identificar. Ajá. Pero les queremos contar pues cómo es realmente pensar y vivir, y cómo todo influye viviendo pues acá en un pueblito Ajá, tan y chiquito. cómo crecemos con una mentalidad desde chiquitos, Que por pues. cierto, aquí nos tracalearon, nos dijeron, vamos a Chiautla, al pueblo de Chiautla. ¿Ustedes creen que esto es un pueblo, por el amor de Sí, Dios? no manches. Nos Nos trajeron con dicen acá, mentiras. nosotros también somos de un pueblo de Chautla. Y yo digo, pueblo, viven en una hacienda, por el amor de Dios, esto es un pueblo premium. Casas de 3 pisos se ven por aquí. Con chapoteaderos. Chapoteaderos. Y en el pueblo nada tenemos chaguate. El chaguate. No, pero sí, oigan, eso como que justo es lo que yo siempre cuando me fui a la ciudad, la gente decía de que hay el rancho, que somos de pueblo, y yo dije, pinches pendejos, eso, ¿Qué mentalidad tan pendeja. pendeja? Eso no es ser de pueblo, y les cuento por qué, o sea, porque para nosotros neta crecer en un pueblito como el Como el nuestro, nuestro. es, o sea, un pueblito neta chiquito sin ningún tipo como de recursos o accesibilidad o Tanto tiendas o farmacias, comercio. tanto comercio, y a lo mejor está mal, ¿no? Porque a lo mejor como geográficamente o no sé cómo se diga, pues esto sí sigue siendo un pueblo, pero Para para algunos. nosotras, pues un pueblo es chiquito, y acá, por ejemplo, ya hay Oxxos, ya hay bancos, ya hay ¿qué más hay? Un Ujú. Coppel, Como por 4 ejemplo. o 5 iglesias. Ajá, ya se Ujú. divide por barrios, entonces para nosotros pues esto ya está muchísimo más civilizado, hay un balneario
balneario, creo, no sé. Ujú. Entonces, pues esto para nosotros ya es un pueblo grande. Como 4 4 balnearios, balnearios dice aquí la dicen por aquí. producción. Órale, y se atreve a decir que es Que de es pueblo. pueblo. ¿Qué decías que era Ay, un no. pueblo qué? Es un pueblo premium. Premium, sí, porque tienen muchos Ay, privilegios, sí, nosotras sí. no crecimos con nada de esos privilegios, primo. No tenemos tantos parques también. Ah, No, sí, aquí hay por muchos. ejemplo, canchas. Sí. Y pues Pero bueno, les así, ajá, perdón. sí. Así, les queremos contar justo de una mentalidad, de una historia, porque nos dimos a la tarea ahí de buscar, investigar cosillas de la gente de acá, Ujú. y nos contaron una historia de una mentalidad muy, la neta, muy chingona, y más chingona porque viene de una mujer allá de aquellos años, ¿qué les gusta? Como los años 50 producción, 60, 80, 50, como de los Como los años años 50, 50. donde imagínense, los hombres eran machistas, Ajá, las donde mujeres. esa era la Ajá, mentalidad. donde esa era la Ujú. mentalidad, las mujeres no teníamos derecho a nada todavía en aquel tiempo y todo era regido por los hombres. Entonces, pues se las vamos a empezar a contar. Sí, sí, nos dieron la autorización de contar esta Sí. historia, que es de la señora Juanita, una persona de aquí de Chautla, muy querida en el Ujú. pueblo. Ajá, muy, muy querida aquí en el pueblo. Y fíjense la mentalidad que tuvo esa señora, como para tener que mentirle a su esposo de aquel entonces que era machista, Ah, como sí. dijo Sal, que no tenía la mujer voz ni voto, que no podía opinar ni meterse en las decisiones del hombre, pero que esa señora, su mentalidad la llevó a tener que mentirle al esposo para salir adelante, para superarse. Sí, porque ¿saben qué pasa? La señora es muy conocida, entonces, porque ella creó desde cero una fábrica de estropajos. O sea, si ustedes van al Walmart, nos cuentan por aquí que también lo han llegado a exportar, creo que a Europa. Ujú. Entonces, son de los estropajitos con los que uno se baña, pues. Entonces, nos cuenta que hace mucho tiempo la señora Juanita vivía con su esposo, ¿no? Como que se Sí, casó y tuvieron hijos y todo. Entonces, el señor, por su parte, que era su esposo, sí le iba bien como que ajá, económicamente, tenía trabajo trabajaba. y todo. Entonces, pues, el señor llegaba, apartaba todo el dinero que tenía que ocupar, digamos que Ajá. Nos para cuentan llenar que, su carrito de cosas que ajá. vendía y cosas así, ¿no? Sí, nos cuenta que el señor llegando de su trabajo de cobrar, que ya llegó la semana en que te pagan, el señor iba y se sentaba en su escritorio y dividía esto para la gasolina, esto para otro. Y todo lo demás, no decía esto para la comida, esto para mis hijos, se lo empezaba a poner en sus bolsitas. Y Todo todo. lo demás, fajos de billetes, ¿eh? Y se iba, o sea, a gastarlo de una manera, pues, no tan adecuada, digámoslo así, y a la señora no le daba nada, y ella tenía que ver que, pues, cómo mantenía a sus hijitos, ¿no? De ahí la necesidad de buscar trabajo, de buscar la forma. ¿Qué empezó a hacer ella? Empezó a hacer pan, ¿no? Ujú. Creo que empezó a hacer pan, pero lo que ella cometió de error, según ella en aquel tiempo, era que le dijo a su marido, Le le decía dijo todo a su a su esposo. esposo, le Ujú. dijo a su esposo que, pues, que ella estaba vendiendo y todo, y él viejo, y Ay, el señor, pues, llegaba y le quitaba todo el dinero que ella ganaba, o sea, y los volvía a dejar sin nada a sus y, hijos o y sea, el a ella. señor usaba ese dinero para irse a tomar, para irse con las mujeres, Y para invitarle todo, a todos menos a sus a hijos. sus hijos. Entonces, pues la señora de ahí viene, por ejemplo, nos cuentan ya sus nietas y así, que la señora era muy de, al marido no se le platica todo, pero su mentalidad viene justamente como, pues, como le fue en la feria, ¿sabes? Ujú. Por eso Sí, como que decía eso. Y pasa el tiempo y ella dice, no, pues no le tengo que decir todo a mi esposo, ¿no? Yo tengo que ver sí, como la porque manera de era un cabrón. ocultarlo para que pues no se vea. Ujú. Y, Y ay, ajá, ajá. Entonces, esa señora viene de Guerrero y dice que ahí, ella aprendió como que, sembraban, ¿no? ujú, Sembraban como tal, el ¿qué es? pepino es el Es un estropajo, ¿no? pepino, como pepino un grande, donde sale como una fibra de, así, de Estropajo, pues. estropajo, pues vaya. Entonces la señora ya tiempo después empezó a sembrar y ella tuvo el valor de salir de su Ah, pueblo, porque sí. salió de su pueblo para ir como a una A la distribuidora, la comercializadora mexicana, ajá, producción, ¿cómo es? comercializadora mexicana. Comercializadora mexicana. Entonces la señora fue con sus estropajos que ella misma había En el sembrado. patio de su casa, Ajá. porque sembró poquitos. Lufa, la marca. Ah, okey. La lufa se llama, ¿no? Es como un Pues sí, pepino, es como pues, un pero pepino no se gigante, llama pues se pepino. llama lufa. Lufa se llama, y de ahí sale el estropajo.
Entonces la señora salió de su pueblo y se fue a esa comercializadora a ofrecerlos, ¿sí? Entonces el dueño de la comercializadora en ese tiempo se los aceptó, lo analizaron y dijo que sí le interesaba y que le pidió en ese entonces, ¿qué puede ser? Unas... Imaginen, le pidió 200 piezas y ella nada más tenía 80, ponle tú 40. Sí, Entonces de ahí la señora, en vez de rajarse y de decir, güey, no puedo, lo que hizo fue que le dijo, va, se las traigo, y se endeudó, hizo lo que tuvo que hacer para sacar todos esos toda la estropajos y producción. llevárselos. Y ahí empieza la historia, ¿no? De ahí empieza lo bueno, que la señora empieza a vender, le quisieron meter el pie, un familiar de Un ella, propio ajá, familiar. un propio familiar le quiso meter el pie, pues ella se levantó muy chingona como todo, y pues Y, siguió. ajá, y eso a pesar de que le quisieron meter el pie y no tuvo esa mentalidad de debilidad, porque a pesar de la señora que no sabía leer, no sabía No escribir, había no estudiado. había estudiado, la señora se puso enfrente de la persona a defender su propio producto, Ujú. porque a pesar de todo eso, de que no tenía estudios, ella supo defender y supo reconocer el Y trabajo que conocía, ella exacto. hacía, exacto. Conocía todo, conocía sus fibras, conocía todo, todo lo que Cómo era tenía el que saber la tejido de señora. sus fibras. Ajá. Ujú. Entonces, pues ella muy chingona salió adelante y con el tiempo se fue y nos contaban que sus hijos ya más grandecitos le empezaron a ayudar con el negocio y empezaron a producir y a producir más y hoy es una de las empresas pues como más reconocidas aquí en En Chautla y no nada Chiautla. más en Chautla, a nivel nacional y a nivel mundial, porque como les Ujú. decimos, acá nos contaban que las han exportado a Suiza, creo que por allá las venden. A A Europa, pues, Europa. a Europa en general, toda Sí, hoy Europa. también ya está en el Walmart. En el En el Walmart, por Walmart. ejemplo. Y yo, o sea, yo digo, no manches, imagínate neta una señora en los años 50 cómo tuvo el valor, o sea, qué tuvo que haber pensado la pobre doñita, tanta era la necesidad de tener a sus criaturas, de De poder darle darles comida. algo Ujú. para llevar como que esa empresa hasta ese nivel, Y que imagínate, hoy en día, gracias a todo su esfuerzo, se convirtió en una en una empresa. empresa, O sea, empresa. algo que inició sembrando en el patio de su casa, llegó a algo Ajá, grande. Y es grandísimo. de admirarse y de neta de aplaudirse, y más porque la señora viene de aquellos tiempos muy Sí, muy difíciles. difíciles. Ujú. Entonces, esa, por ejemplo, es una mentalidad muy Muy chingona. chingona. Y por otro lado, también pues hay Ujú. mentalidades muy de la chingada, Muy de por la ejemplo, muy chingada. mediocres. ¿Qué pasa? Aquí como platicando un poquito, y eso no es de Chiautla, yo creo que es de muchos pueblitos en general, Ujú. que muchas veces, por ejemplo, nosotros nos salimos a estudiar. Nos salimos a Sí, estudiar con esa ilusión de que pues sí, vamos, unos pensamos en volver al pueblo y otros ajá. pensamos en querer salir de él porque creemos que aquí pues no hay posibilidades. Ajá, y siempre con esa mentalidad de querer superarnos, porque creo que es como lo principal, que siempre tenemos esa mentalidad de superación y que a veces incluso pensamos que superarnos es salirnos del Del pueblo, ¿no? pueblo, justo eso, como que Ujú, mucha gente o se llega a creer que en el pueblo no te puedes superar, que en el pueblo no hay oportunidades y para eso tienes que salir de él. Y ujú, yo creo que mucha gente así lo vive. Y sí, tal vez en un pueblo las posibilidades son limitadas, pero yo creo que más que estar en el pueblo es tu mentalidad, porque puedes estar viviendo en la ciudad y estar de la chingada con un sueldo también miserable, pero ujú. dices, ay, estoy en la ciudad o estás en tu pueblo. Te piensas algo, te imaginas algo como nosotras, por Le echas ejemplo. ganas, ajá, buscas, si no sale de Así, uno, sales del otro, pero la cosa es no no rajarse. Como rajarse por y ejemplo, buscar y muchos buscar. tienen la mentalidad, como decías, de salir del pueblo, pero hay quienes no. Por ejemplo, mi papá siempre ha dicho que en el pueblo se puede salir adelante, que le Ajá, tienes que buscar, que no es necesario tal vez irte o a como Estados muchos lo Unidos. hacen en Estados Unidos, no es necesario y que en el pueblo puedes buscar, pero eso sí, como que te tienes que a veces conformar Ajá. con lo que puedes obtener de tu mismo pueblo, que a Y veces no es poco, ¿sabes? Te da para vivir bien, gracias a Dios, en algunos casos. ajá, depende del Ujú, trabajo, depende de tu mentalidad, de hasta dónde lo quieras ujú, como llevar, pero sí, eso es como una de las mentalidades de que hay que salir del ujú, pueblo a estudiar para poder estar mejor. Y sí, oigan, yo no digo que no, si hay que ujú. estudiar, si hay que todo, pero pues, también en el pueblo se puede, ¿no? Se Y puede. justamente muchas personas que se van y estudian, que abogados y que así, da mucho coraje, oigan, porque ellos saben que en el pueblo se vive de una manera diferente, que la mentalidad llega a ser diferente. Y no es que seamos pendejos en el pueblo a veces no nos gustan los Somos muy problemas genuinos. y a lo mejor
no sabemos todo lo que tenemos que saber, pero eso no te da derecho a ti como que estudiaste y que eres del pueblo y que vengas y quieras chingar a tu propia gente, porque eso pasa mucho, por ejemplo, que tú vas y estudias y eres abogado y vienes al pueblo y en vez de ayudar a tu comunidad o de hacer algo bueno, ya que fuiste y aprendiste lo que tenías que aprender, vienes y quieres chingar a tu propia gente y de eso no se trata. O sea, porque vienen y les cobran más caro, como la gente no sabe, los engañan, les hacen tranzas, yo qué sé, y pues eso no está bien. Y es que a veces pasa que piensan que la gente de pueblo somos ineptos, somos pendejos, Ajá. y no, porque hay mucha gente en el pueblo, como les contamos en la historia anterior, que a pesar de no haber estudiado, la gente es muy La lista. gente es muy La gente lista. te sabe hacer cuentas, la gente te sabe Y hacer de esto. memoria. Ajá, y sin un estudio, una preparación como tal, pero tienen una mentalidad, la neta, pues chingona para saber moverse aquí entre la Ajá, civilización. justo, y hemos sobrevivido, yo creo que gracias a eso. Pero entonces, si tú que me estás viendo, te saliste del pueblo para ir a estudiar y te quieres regresar, no chingues a tu propia gente, de verdad, porque en el Ujú, pueblo, o sea, sabemos que está bien y que no está bien. Entonces, ujú, neta, como recomendación, ve, ayuda, si ya sabes algo, ayuda a tu propia gente, haz crecer el ujú. pueblo, haz crecer todo, pero no nos chinguemos entre Sí, nosotros ven mismos. y aquello que fuiste a aprender a la ciudad, que con mucho esfuerzo lograste salir, Y como se fueron de tus padres. ajá, de tus padres, porque tuyo no creo. Saliste, ven y comparte con tu pueblo lo que aprendiste, cabrones, No, sí, pues sí, la Neta, neta. no sean así. Ay, no. Ujú, Pero, pues, así con ese tipo de mentalidad mediocre. Y otra cosa que tomaste un tema muy ujú, importante, que que dijiste que muchas veces nos conformamos, y sí, yo creo que esa es como otra cara de la moneda del del pueblito, les pueblo. decimos otra mentalidad que yo creo que desgraciadamente muchos tenemos, y es que pensamos que con vivir al día, o sea, con vivir lo que o con que hoy salga para comer, con eso ya está bien y no buscamos más. Ujú, Siempre como que nos llegamos a veces, o en algún punto de nuestra vida, yo creo que los que somos de pueblo, a conformar con, pues ya salió para esto, ya salió para más, ujú. y como que la misma gente te limita y dice: "Ay, ¿para qué quieres tanto? No, que mira, que ya nomás con que tengas esto está bien, no, que para qué van a comprar 3 Sí, carros si ya tienen uno, que no sé qué". Entonces, pues eso también como que te limita mucho y te hace conformarte con lo poco ujú. que tienes. Que de un lado yo pienso que puede ser como bueno y malo, porque sí somos conformistas tal vez en el pueblo, pero también no somos como otras personas que son muy ambiciosas. Ujú. Ujú. Ay, luego, Y sí, ay, sí, pero es pero que yo siento, ajá. güey, que la ambición no es mala. O sea, Yo siento que sí hay mala, porque a veces que hay no como una tener ambición mala y una ambición sana, puede ser, pero de todos modos es ambición, porque a veces tenemos la ambición, mira, sí, esa de es una superarnos. mentalidad, Esa ya es una viste, es una mentalidad, sí. mentalidad Pero hay pendeja. gente que No de es verdad cierto, no es cierto. ambiciosa que como que hace cosas malas por obtener lo que quiere. A eso Obviamente. voy. Ajá, eso es Ajá. enfermarse con la Sí, sí. ambición, pero en sí la ambición para mí no es mala, y creo que en el pueblo se ve así, como que para qué vas a ambicionar tantas cosas y que no sé qué. Yo, Ujú. por ejemplo, Shey me conoce, yo sí soy muy ambiciosa, Es más pero no ambiciosa. ambiciosa como en el mal sentido, o sea, yo sí quiero tener una estabilidad y creo que es como una lucha entre eso de que vamos, 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 tienes que hacerlo y para eso hay que ambicionar cosas grandes para poder estar bien. Pero eso también en algún momento pues llega a cansar, oigan, porque no te conformas con nada, no te Ujú. conformas o no te sientes tranquilo, Eso. no te sientes en paz con lo que vas teniendo en el momento, porque siempre, o yo muchas veces en mi vida me llega a plantear de que no, hasta que tenga esto ya voy a estar tranquila, o hasta que tenga esto, y lo tienes y no es cierto, no estás tranquila A porque eso siempre vas sí. queriendo más y nunca llegas a estar en paz. Ándale, yo por eso digo que sí, a veces la ambición a veces no es tan sana porque siempre te hace querer más. Y sí, tienes razón, porque incluso muchas veces yo he dicho, ay, hasta que tenga unos tenis, por ejemplo, yo tengo estos tenis, me conformo, y es mentira. Ajá, no, O sea, ya después viste que salió otro modelo y lo quieres. exacto, Ajá. y así va a Pero ser siempre. ajá, a lo que voy también es que no Eso se siempre, llama consumismo, Sheila. no, ambición. Una ambición. Es casi lo Ay, mismo. o Ya se sea, me olvidó lo que iba a decir. ay, mamá, Ya se me dile olvidó. Valentina, Se sí. me fue. El avión, dicen por ahí. Ajá, pero hace rato también decías como que hay gente que sale de del pueblo, se prepara y regresa. Y hay otra mentalidad ahí,
porque hay gente que regresa y como tiene todo en el pueblo, nada más se quedan a hacerse Hacerse tontos. pendejos, Ujú, sí, exactamente. esa es otra mentalidad, como que no tienden a superarse, ¿no? Y justo mucha gente de pueblo que su familia sí está bien posicionada, o si tienen algún negocio, son los hijitos estos como Pequeños más negocios. princesos del pueblo, más juniors, más Ujú. así, que estudian nomás por darle gusto a los papás y vienen y se quedan y se Y ya ponen a está. trabajar con sus papás en vez de ejercer su carrera, que no está mal, pero hijo, Ujú. lúchale tantito, o sea, no porque ya te hayan dejado todo en charola de plata, te digas, Sí, ya me voy a quedar nada más con esto. o sea, ¿qué mentalidad tienen que sus papás los van a mantener toda la vida? Ajá, o Ajá, que gracias al esfuerzo de sus papás ustedes van a tener algo, que no que está no mal, pero necesitan. si ya lo van a administrar, pues llévenlo a otro nivel, digan, vamos a hacer esto, lo otro acá, inviertan bien ese dinero, Ujú. hagan algo bueno y no se queden nada más con eso. Sí, no, porque, algún día sus papás ya no van a estar, ¿y ustedes qué van a saber? Y si no, Ustedes, nosotros ya culpando a los que ¿qué nos van a saber? están viendo. No, Me voy no, a dar. no, la gente Ay, sí ay, se sienten identificadas, sí. Y ahorita uno es de que estudió, está con sus papás, ahí con y el yo, cel en la cama. bien emputado. Y ellos, ay, vamos a ver el video de las cachorritas en familia. Y nosotros, pinche Flojos, ninis que ni estudian ni trabajan. no, No, no es pero cierto, no. neta, o sea, sí, aprovechen que Dios les da la oportunidad de tener, que sus papás lograron construir un imperio, pero ustedes sigan construyéndolo, o sea, Uno no lo más echen a grande. perder, con lo que fueron a aprender, sigan, no se conformen con estar ahí que sus papás les estén dando, Sí, no, y yo dije eso de que ya no ejercen su carrera. No está mal no ejercer tu carrera, yo que no solo ejerzo, o sea, yo no yo que ejerzo, por trabajo con ejemplo. mi papá, pues Por le digo, ejemplo. por ejemplo. Pero no está mal que el hecho de no ejercer tu carrera, pues yo lo decía nada más como, bueno, si ya te regresaste, pues ayuda a tus Ajá, haz papacitos a algo, sí, crecer, mínimo haz algo ayúdalos, con no tu te vida. quedes ahí de flojonote, pues Sí, sí. y otra cosa también, miren, que cuando nos vamos a la ciudad, yo que tuve la oportunidad de irme, es Ujú, que yo siento que estando en la ciudad o mejora o empeora tu mentalidad, una de dos. puede ser. Porque yo he visto muchos casos, o al menos, ahorita les cuento mi caso, pero sí que muchos se van a la ciudad y nada más se pierden, güey. Como que sienten tanto la libertad de que en el pueblo no hay nada y de pronto llegas a la ciudad y lo hay todo. Y la gente se pierde y se envicia muchas veces en vivir esa vida, ya que no están tus papás, no hay nadie quien te regañe y quien te diga, y empiezan a tomar, empiezan a salir de fiesta, empiezan a reprobar exámenes y su mentalidad empieza a ser pues muy austera, por decirlo así. Ujú. Y en mi caso, por ejemplo, Ajá, tú te saliste del pueblo, ¿verdad? Fuiste, tú saliste del te pueblo. saliste del Pues pueblo, sí, ¿verdad? ¿Y cómo cambió yo tu me fui. mentalidad? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿O qué? Cuéntame, cuéntame, Ajá. cuéntame, Oh. cachorra. Ajá, yo cuando me fui, al menos mi experiencia como yo lo sentí, yo siento que no, la ciudad me daba miedo, por ejemplo, para empezar con eso me daba miedo, yo casi no salía, no sé si ya lo he platicado en otro podcast, pero yo creo que sí, fui 4 veces al antro en todos los años de universidad, fue mucho, porque a mí no me gustaba tomar y siento que la gente de ciudad es muy necia y como aquí en el grupo de mis amigos en el pueblo todos ya me conocían, no era como que me obligaran, bueno, nadie te obliga a tomar, ¿no? Ujú, Pero no era como que estaban ahí chingue y chingue y chingue esa para es que yo una tomara. mentalidad. Ajá, por ejemplo. Sí. Y en Puebla, por ejemplo, ya es como de que todos de que no, toma, que no sé qué, que como más enfiestados y pues ya como que te gana, ¿no? Y dices, bueno, lo voy a hacer, pero realmente ese ambiente nunca me gustó. Ahora que sí siento que cambió mucho, por ejemplo, pues mi forma como de hablar o eso que les decía que tuve una etapa estéril y venía acá y decía, ay, yo no le puedo tomar foto a mi comida porque el mantel de mi casa es de plástico floreado y como que me empezaba a dar esas cosas, o mi cama que tenía el tubote atrás en forma de media luna, por ejemplo, Que te eh, querías tomar una foto y sale y atrás sale la el tubo de cabecera. mi casa en obra negra, por ahí, con el revoque ahí nomás, así. Entonces, como que eran cositas como que decía: "Híjoles, no, no puedo", y no porque me diera vergüenza, sino como que no me gustaba, porque según Ajá. yo, mis compañeros de ciudad, pues, no eran así. Ujú. Y otra cosa, pues, el calor, ¿no? Como que llegabas y era como que: "Ay, hace mucho calor", porque te aclimatas, pues, al clima de ella. Pero siento yo, al menos, que yo, mi persona, no cambié mucho, porque yo siempre he sido como muy amable, o muy humilde, o cosillas así, pero siento que esa personalidad nunca la cambié estando en la ciudad.
Y Sheila, lo que dice. ajá. Ella lo vivió de cerca. Ajá, nosotros vimos como una diferencia así que cambiaste mucho. No tanto como es tu forma de ser, Ujú. pero en tu forma de comportarte cuando venías al pueblo, que Ay, llegabas de la ciudad. ajá. Era como, hubo un tiempo en que la neta, yo sí vi que eras muy fresa. Fresa. Fresa, tu forma de hablar, o que cualquier cosa así, ay, así, y yo, ¿y esta Esta pendeja. pendeja qué no tiene la cabeza? No, porque luego como ya lo habíamos dicho a tu mamá, luego platicábamos, le digo, ¿y Sal ya llegó? Y sí, ya llegó, y le digo, ay, ¿qué dice? Que siente mucha calor, que hay muchos zancudos, que no sé qué, que ya no aguanta, que se quiere ir a la ciudad. Y nosotros, ay, Puta sí, madre. la de ciudad. Ay, Sí, así sí, decíamos. y sí, yo la neta como que siento que sí adoptas el acento poblano estando en la ciudad y pues yo me amañé mucho a hablar en la forma que hablaban en la ciudad, justo porque en la escuela yo de pronto sí me llegaba a sentir excluida, sí me decían de que, ay, hablas bien chistoso o hablas bien así o hablas bien allá, entonces como que yo me cohibía y pues ya también tanto tiempo de vivir en Puebla, convivir con más gente de ciudad, pues yo hablaba más como ellos. Y hasta la fecha, oigan, es lo que platicamos ayer, ¿entiendes? Cuando en la Sí, noche, como que cuando yo trato de hablar seria o formal, ya hablo yo como gente de ciudad, ¿sabes? Ya no me expreso como gente de pueblo, por eso la Shay luego dice que saco palabras rimbombantes que ella no entiende, pero pues yo creo que sí, justo ayuda mucho a la ajá, universidad eso sí. a explayar como todo y aprender a comunicarte y a hablarte mejor, y por eso pues ellos me malmiran porque me superé. Pobres. Es que no lo aprendiste en la ciudad, lo heredaste. Lo heredé de los así, hermano. No puedo con eso. No, o sea, sí, justo era muy diferente porque incluso nosotros teníamos otra mentalidad. O sea, para el tiempo que Sal se fue a la ciudad, yo no había salido del Ella no pueblo. había salido. Yo no había salido del pueblo y ya cuando salí, pues ya la llegué a entender porque, o sea, sí cambias un poquito, Sí. no tu forma de ser ni nada, pero sí aprendes cosas nuevas. Creo que Eso. salir a la ciudad te abre el panorama de un mundo que tal vez tú no conocías, porque siempre estás en el pueblo y no ves más allá del pueblo. Exacto. Pero cuando ya sales ya conoces más cosas, que existe esto, que existe el otro, y a mí sí me pasó como, no manches, ¿a poco hay ¿A poco esto? hiciste esto? Sí, y sí, pues es más interesante. Y lo que yo vi en ti, o bueno, si tú lo platicas, es de cómo irte te ayudó, o sea, sí, Ah, en tus sí, mucho, conocimientos más que porque nada. yo hagan de cuenta que me fui también y de pasar de ver pensamientos limitados de mis primos, que nada más era vamos a tomar, y de mis otros primos que se juntaban cuando tenían Porque 15 ya solo años. agarro hombre y me Ajá, que solo embarazo. agarro hombre y me pongo a tener hijos y así, pues yo salí y tuve la dicha, o sea, la bendición de conocer muchísimos más pensamientos de mis compañeros, de mis maestros, de los papás de mis compañeros, que cuando yo llegué fue como, órale, porque, güey, la gran mayoría, si no es que todos, de los papás de mis compañeros tenían profesión, y era como, mi papá es dentista, o mi papá es médico, mi papá es maestro, mi papá es así, yo decía, güey, no manches, o sea, cómo sus papás pueden tener profesiones, era algo que en mi cabeza me explotaba, porque en el pueblo, pues mi mami no tiene una profesión, pero eso no le quita lo que es que sea una mujer tan chingona, igual tu papá. Que sea la porque, mejor cocinando, que sea la ajá, mejor haciendo cuentas, ajá, que sea exacto. un buen Igual, güey, albañil. tu papá, todo, neta, eso no limita y no me da para nada vergüenza ni nada, solo fue para mí como de órale. Y eso, el hecho de que tus papás hayan tenido una carrera o hayan ejercido algo, para mí es un privilegio que tú tienes como hijo, ¿sabes? Era como de no manches, pues es que tú tienes más facilidades de cierto modo, ¿no? Gracias al esfuerzo de tus papás. Y pues así fue que conocí más otras formas de pensar, y luego lo que me dicen, que ya la gente que ya sabe como que estamos haciendo el podcast, me dicen de que, pues entonces, ¿para qué estudias? Y mira, terminaste haciendo videos, o te hubieras puesto a hacer videos desde antes. No, o sea, la realidad es que si yo no hubiera salido a la ciudad, si yo no hubiera estudiado, el día de hoy yo no estaría aquí sentada, porque gracias a eso mi mente se abrió, se expandió, me dio más valor para hacer las cosas, más valor para comunicarme, y pues gracias a eso hoy puedo estar sentada Te dio aquí. el don de la Ajá, el expresión. don de la expresión, de el aprender a hablar, el aprender a pensar más allá, porque si me hubiera quedado en el pueblo, yo creo que me hubiera casado, hubiera tenido hijos y así sería mi vida, viviendo al día, pero pues Y gracias a otra Dios, historia se hubiera otra contado y no historia hubiera estuvieras sido, aquí no sentada. estuviera aquí, ayer tomándome No. fotos Y así justo como creo que yo sirenita. también no estaría aquí si no es por la mentalidad de Sal de
pues hay que hacer algo, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Mi Y yo pensar tengo la ambiciosa. mentalidad de, sí, lo que tú digas, lo Ajá, hacemos. y Shay, es que Ujú. yo cuando le hablé a Shay, cuando yo pensé en Shay para el podcast, no era porque era mi única amiga, por ejemplo, No sino era, porque no no era tenía por nadie eso. más que le siguiera los Ajá. pasos, no. Sino porque yo siento que en Shay su mentalidad es como, yo, a ver, pendeja, a decirte Es tus verdades. conformista. Es conformista, sí, la neta, como que yo me acuerdo cuando, si ven nuestros videos hasta abajo de TikTok, era del 2020, y yo también le decía, güey, hay que hacer videos cuando estaba antes de pandemia, ¿te Ajá. acuerdas? Le decía, güey, hay que hacer videos, hay que hacer videos. Y Shay de, bueno, Shay siempre hace lo que, mis ideas, pues, y es la única que me dice sí a todo. Y ya cuando íbamos a grabar el podcast, yo dije, pues sí, con Shay, claro, porque yo sé que Shay tiene una buena mentalidad, ¿saben? Como que también lo puede llevar más allá, como que también sí me dice que sí, pero es buena haciendo lo que hace, yo creo. Pero su mentalidad es muy chiquita, como que ella no se atreve a pensar hasta allá, ella como que se conforma con lo que hay acá, Ujú. pero si tú le explotas, ella te puede hacer muchísimas cosas bien chingonas. Y fue como dije, güey, yo sí quiero crecer, pero quiero que tú también crezcas porque sé que lo puedes hacer y no nada más te Ujú. puedes conformar estando ahí. Y, Y pues así fue ajá, y como me la justo traje. es que vamos en relación a lo mismo como en las Ella, mentalidades, porque a veces sí tenemos muchas mentalidades diferentes y esas mentalidades hacen que no todos tengamos las mismas capacidades ni ajá, habilidades, porque cada persona pues sabe hacer cosas diferentes y como sí, ya decíamos hace ratito, es que yo quería mencionar que a pesar de que nuestros papás o sus papás no tienen estudios y todo eso, pero tienen muchas habilidades muy, muy chingonas ujú, que lo han aprendido incluso en el pueblo o viendo. ¿Sabes qué siento? Que nosotros aprendemos mucho viendo las viendo, cosas. No es exacto. necesario que nos tengan que explicar detalladamente. A veces cuando es algo muy difícil, pues sí, requiere su tiempo, pero no siempre es como de que vas a un curso para aprenderlo. No, Sí. allá lo aprendes viendo con alguien Y del yo pueblo creo que sabe o con que por alguien que, ajá, necesidad, aprendes por exacto. necesidad para poder Ujú. hacerlo. Es Sí, así. y ya, ya después cuando te digo que cuando yo ya entendí a veces lo que tú sentías, fue cuando yo ya salí también. Ujú. Porque Ya viste sí, lo que se siente irse ajá, del sí, pueblo. sí, 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 porque justo yo quería experimentar el frío, Ah, porque yo sí. siempre dije: "Ay, ya después de que terminé de estudiar, tuve la oportunidad de trabajar, yo quería ir a un lugar donde había mucho frío", porque según yo lo aguantaba. Ay, O sea, ilusa. pero siempre viviendo en el pueblo donde hace calor, también te Sí, acostumbras. te acostumbras. Y ya cuando yo me fui a trabajar, puta, de entrada había un buen de frío, la neta que no lo aguantaba, yo ya me quiero regresar a mi pueblo. Y yo creía que no iba a aguantar, pero pues gracias a Dios mi Aguantaste. mentalidad me dio, me Y, dio. y es que en el norte del estado de Puebla, que yo también estuve un año, hagan de cuenta que acá en el pueblo podemos llegar a 40 grados, mientras allá está a unos 4, 5, No, 6 grados sí. centígrados. Entonces era una diferencia Yo abismal para también mi nosotras. mente explotó como una vez que suspendieron clases porque había mucho Ah, frío. Y sí. yo, ¿qué? ¿Cómo pasa esto ¿Cómo? en estos lados del mundo? Y Muy lo lejos. peor, güey, lo peor es que allá hace frío y llueve, y llueve, y llueve, y no puedes ni salir y todo, estás No, así que cae congelándote en tu hielo. cuarto. Ajá. Cosas así, sí, o sea, es de eso, tú qué vas a pensar en el pueblo que va a caer No va hielo, a caer ni hielo. siquiera conoces el hielo. No, pero sí, y ya cuando yo regresé también, pues estaba todo el tiempo en el frío, 3 meses a lo que podía regresar al pueblo, y viviendo en el frío y regreso, ay no, sí hace calor, Ah, le digo, ¿verdad? ya me quiero ir, Ay, me entendió la es bonito muchacha. el frío. No, Ujú. pero a pesar de eso uno siempre regresa a su pueblito. Y platicándoles un poquito más de otras mentalidades del pueblo, que esto es lo que estamos hablando. En el pueblo, por ejemplo, hay una mentalidad específica para las señoras, ¿no? Ah, sí. Y eso está muy cabrón y viene mucho de cómo ellas vivieron desde que eran jóvenes, de cómo veían a sus mamás, de cómo las abarcó tanto el machismo y el Era de miedo. generación tras Ajá, generación. y el miedo de todo. Y hay una señora, por ejemplo, que yo conozco, Ujú. que hace cuenta que tuvo sus hijos, pero sus hijos ya están grandes, güey. Y no los han dejado salir del pueblo como tal. O sea, sus hijos pues no estudiaron ni nada, trabajan con ellos. Pero, por ejemplo, tienen una hija y esa hija ha tenido sus novios, varios, pero ya está grande. O sea, les hablo que yo creo que más de 40 años ya tiene ya la señora, ¿no? Entonces, ya ha tenido noviecillos y así, pero la mentalidad de su mamá es como de tú no te puedes casar porque tú me tienes que cuidar. Si tú te casas, te vas y yo con quién me voy a quedar y la Oh, señora sí, le da miedo cierto. y yo creo que ese es otro pensamiento de los papás de pueblo, ¿no? Que
tú como hijo tienes la responsabilidad de ayudarlo, de cuidarlo y de darles todo después de que terminas de estudiar. Y yo creo que de ahí viene nuestro, quiero ayudar a mi papá, quiero ayudar a mi papá. Ah, sí, que porque es una mentalidad que tenemos mucho, sí. en el pueblo, porque justo cuando yo llegué a la ciudad también otra vez, de que yo veía y yo les decía a mis compañeros, es que yo quiero estudiar para ayudar a mi mamá. Y yo creo que de cuando nos pasaban a exponer o nos decían, nadie decía, quiero ayudar a mi papá. O sea, como que ellos no es el motivo principal por el que hacen las cosas. Y estando Ajá, en el pueblo, güey, tú, precisamente por su mentalidad. precisamente por su mentalidad, porque allá los papás, pues ellos estudiaron y trabajaron para darse ellos, pues su retiro, su todo, y pues acá no, en el pueblo no, como que Ajá, te entonces, cargan la sí, como que responsabilidad a sí he ti. visto como que más los padres de ciudad quieren que, o sea, que sus hijos Salgan, salgan, ajá, o sea, no salgan como tal de que un se pueblo, salgan, mantengan pues ya va a otro nivel también, de que vas a salir de la ciudad, te vas a ir a otro a otro país, tal país vez, como más ajá, grande, por más grande ejemplo. para que se supere y que, como ellos tienen pues la estabilidad, no les Ajá. preocupa que su hijo se quede aquí. Y ahorita esa señora que te contaba, Ujú. hace cuenta que su hija, te digo que tiene más de 40 años y no hace mucho la muchachita, bueno, la señora lo que es, tuvo un novio de unos trabajadores que vinieron al pueblo y tuvo un novio y güey, estaban bien y dice que la muchacha, bueno, me contaron que la muchacha dijo que el señor le decía que se fueran, güey, que se fuera con él. El señor no era de ahí, pero le dijo, pues vámonos, o sea, yo sí me quiero Vamos a quedar vivir la contigo, vida. ajá, aunque ya estés grande y todo. Y que la mujer no se fue porque la señora le dijo, no, tú no te vas porque tú me tienes que estar cuidando y si no yo me voy a poner mal y me voy a morir y no sé qué, y no los deja, Eso es güey. Eso es chantaje. chantaje y no No los deja manches. Ay, casarse. sí, está complicado, güey. Ajá, Yo sé otra también de una señora. Bueno, se sabe que antes, en los tiempos de antes, a veces las muchachas se casaban o se juntaban con se hombres muy iban. mayores, se Ajá, iban con hombres mayores, y a veces no porque lo quisieran, muchas veces era obligado, ah, sí, obligado porque el papá ya hizo un trato, ah, sí. etcétera. Pero la historia que yo conozco es precisamente de una muchacha que se fue con un señor, ¿verdad? Con un muchacho Ajá, nada más, ajá. Su bueno, novio, pues, con o su sea, sí, novio, ella sí lo quería, creo. Ajá, ¿sí? sí, es la misma que yo me sé, sí, ella sí lo quería, pues, Sí o lo sea, se fue quería. bien. Ajá, pero ya después ya no quería estar con él. Ella ya no, Ella ya no quería estar con él porque creo que porque él era no. muy borracho, cosas así, ¿no? Es que él no la quería, o sea, haz de cuenta que desde el inicio que ella se fue solita a la casa de él. Órale. Entonces, pues el muchacho así que tú digas como, uy, qué puta, ¿cómo la quería? Pues no. Ya después ella empezó a tener hijos con él y pues ya se dio cuenta, obviamente era muy evidente que el hombre pues no la quería y fue cuando se Ajá. regresó. Fue cuando se regresó entonces, y lo que hicieron sus papás de ella fue decirle: "No, ni madre, tú ya te fuiste y ahora te regresas", y Te que los mismos aguantas. papás la volvieron a dejar a su hija con el hombre. Ajá, ellos la fueron a La dejar a fueron su a dejar casa. porque no, Y esa es otra esa es mentalidad, otra ¿no? Por ejemplo, mentalidad. de que, pues, está muy cabrona y viene y sí, oigan, en el pueblo, la neta, se ve todavía, se vive mucha mentalidad de los tiempos de antes, de cuando se daba el machismo y todo eso. Y, pues, por eso también nuestros traumas, por eso también un poquito de todo Ajá. lo que nos ha tocado vivir o lo que nos ha tocado llegar a pensar, que, por ejemplo, a mí nadie me lo está preguntando, pero yo, güey, yo veo artistas grandes Pregúntame, que dice. cosas, güey, cosas que neta no me importan y digo, no es tan mal, que ahorita que ya salí, que ya crecí, que ya todo, yo sé, güey, yo sé que no está mal, pero dentro de mi ser pueblerino me sigue preocupando, güey, yo veo, por ejemplo, no me funen, yo veo, güey, yo veo a Karol G y yo veo que Karol G pues está muy hermosa y tiene una Ah, carrera sí. bien padre, pero yo sé que ya tiene más de 30, güey. Cada que la veo digo que esta mujer no se No piensa se va a casar, güey, casar. no quiere tener hijos. Digo, O güey, sea, ya ¿por estás qué? O sea, está grande. Ay, hermosísima está la hermosísima, mujer. exacto. Para mí es como, güey, estás hermosa, tienes todo. Cásate, mijita, cásate, se te Cásate, va a Madre pasar el Santa. tren, madre. Eso no No, está sí, bien, es te de lo esa juro. mentalidad. Incluso las abuelitas tienen una mentalidad Ajá, también muy muy interesante y a así. veces muy chistosas, porque ahorita ya A se mi te hace abuelita Yaira no chistosa. le está gustando lo que hablo, ya me tiró su rebozo. Tú lo tiraste, que te estás mueve y Ay, mueve. perdón. Ajá, las abuelitas tienen una mentalidad incluso ahorita que ya muy chistosas porque dice: "Ay, mami, eso ya no se hace", Ajá, pero ellas crecieron con esa mentalidad y a veces te la quieren inculcar, pero ahí es cuando cambia la mentalidad, cuando eso que traen de generación tras ujú, generación, tú ya te quitas y ya no y ya no absorbes esas sigues. mismas
costumbres, tradiciones o esas mismas mentalidades, pues, Y te que de eso digo, güey, estamos yo ya hablando. cambié el chip y yo también digo, ay, si tengo hijos, voy a tener hijos después de los 30, cosas así. Güey, pero yo la veo y digo, ya, mijita, ya, cásate por el amor de Dios. Te hago porque me sale mi ser Sí, sí, pueblerino, sí, es la ¿sabes? mentalidad con la que hemos Ajá, y crecido, a luego veces de no. que veo que unas muchachas ahí también, ¿no? Famosas, o sea, no hablo de influencers, hablo de música, de cantantes o cosas Ujú. así, güey. Veo así como que pues andan con un novio y otro, y en el pueblo eso está mal, Oh, sí, para las empezar. abuelitas se Se infartan. infartan, yo digo, No, güey, al principio era como de, güey, ¿cómo tienes el valor para andarte exhibiendo con un novio y otro? ándale, y referente a eso, cuando a veces ya tienes que, según para nosotros puede ser un novio, Ajá, pero pues ya con ese novio tal vez una noche ya están juntos, ya vivieron un tiempo ajá, juntos, juntos, pero para nosotros nuestra mentalidad sigue siendo novio, novio. pero luego para las abuelitas dicen, no, ese No, ya es tu ese ya es marido, tu ese marido. ya es tu marido, ¿Ya dormiste ya con él? dormiste con él, ya Ajá. hicieron cosas, ya es tu marido, no es tu novio. Esa Es tiene tu la marido. mentalidad Sí, es las cierto, las abuelitas, abuelitas sí. todavía piensan eso. Ujú. Tienes toda la razón del mundo. Sí, y es muy chistoso porque también luego otra O sea abuelita, que el Tabito ya no es mi ya novio. no, es Ay, tu mamá, mi marido, es tu marido, marido. sin saber. Le Ya preguntas a quien pequé. quieras, en el pueblo es tu Mi marido, tú ya marido. estás casada. ¿Cuál novio? Güey, luego lo de las señoras del pueblo, es que, por ejemplo, que luego la Lupe no viene mucho tiempo, güey, o que yo no vengo mucho tiempo, como tienen esa chingada mentalidad, era cuando no veníamos, era como de, a Lupe le sacaban el chisme de, no, seguro ya se casó la muchacha y seguro la suegra o el marido ya No no la la deja dejan venir, venir, la maltratan, la sí. maltratan mucho, o seguro ya está embarazada, por eso no Ándale. viene, como que empiezan a inventar cosas, Sí, güey, nada sí, sí. más por ser Sí, es que así. ellos ya tienen esa mentalidad Sí, y creo que esas personas ya de antes, ya con esa mentalidad se o sea, van a quedar, se van güey, a es quedar difícil, hasta la sí, tumba. pues Sí, ya sí, los que te vamos cambiando el chip ya somos como somos nosotros, nosotros, precisamente porque ya sabemos que hay esto, ya sabemos que hay otro sí. y pues Güey, así. ¿cuál es la mentalidad de una gente del pueblo o de por allá de alguien que tú conozcas más chingona que has visto siendo de pueblo? Que digas, puta, no manches, hizo esto, hizo el otro, pero así, que neta digas, dijeron en la ciudad open mind, o sea, de mente De abierta, por si no masticas el inglés. yo no sé. Sí sé, fíjate. No conozco como tal una de pueblo, pero de otros pueblos sí diferente. Sí, Que hay señores que, como la señora de aquí que nos contaban, que sin saber leer, sin saber escribir, sin tener una profesión, han llegado a poner negocios, incluso ajá, en Estados en Unidos. Estados Unidos, En ¿verdad? Estados El Unidos. famoso rey de la tortilla es de Sí, nuestra de allá región. de por ahí, de un Ajá, pueblito. pero así alguien, o sea, en específico una historia que quisieras contar de que esta puta se dice de superación Del pueblo. del pueblo, de alguien que conozcas en general. En lo que empiezas, si quieres, cuento Ajá, yo. cuéntanos. Yo tengo una tía, por ejemplo, que mi tía hagan de cuenta que no creció con sus papás, justo porque su mamá como que la dejó a cargo de mi abuelita. Entonces ella nunca estuvo ni con su mamá ni con su papá. Y mi tía, ella sí Ah, quería tu estudiar, tía. sí, güey, ella sí quería estudiar desde chiquita, pero pues en mi familia no había la posibilidad. Y para estudiar te tenías que mover a un pueblo más grande, ¿no? A nuestro municipio. Entonces imagínense, a mi tía la dejan chiquitita, crece sin el amor de mamá, sin el amor de papá, sin nada. Y ella, siempre está eso de que quiere estudiar. Y güey, a los como 12 años, creo, cuando terminó la primaria, que era lo único que había en el pueblo, se lanza ella solita, güey, a vivir al municipio más grande. Y mi tía le luchó y le luchó y le luchó un chorro, güey, neta, le luchó un Ujú, chorro. Yo la admiro un chingo, güey, neta, para mí es una mujer, wow, ¿cómo chingona. hiciste tanto? Ajá. Y no económicamente, sino como de su Su mentalidad, ¿no? mentalidad. Justamente. Y yo supe que se fue y trabajó lavándole ropa a los maestros, trabajó limpiando, trabajó haciendo todo con tal de que ella pudiera tener dinero para Para ir ir a la pagando sus escuela. estudios. Entonces ella va y pues sí tiene hijos jóvenes, y joven también estando chiquita, Ujú. estando estudiando, tiene hijitos, pero güey, ella le sigue y lucha y lucha y lucha y le echa un chorro de ganas para poder salir adelante y terminar su carrera, güey, terminó su carrera, hizo su casa, ahorita pues ya trabaja, no sigue trabajando de su profesión, de lo que Ujú. estudió, ¿Tuvo su profesión? tuvo su profesión Solita. solita, sin el apoyo neta de nadie.
y yo la admiro mucho. Para mí es como una mujer de que, guau, órale. Obviamente, aparte de la historia de mi mamá, ¿no? Que también ha trabajado un chorro. Se ha ido a Estados Unidos, que yo también creo que eso es de tener mucho valor. Y sí, pero pues esa es la historia como más de órale que yo conozco. Que me pone la piel chinita, ¿sabes? Que me Ajá. la cuenta mi tía y Y digo, yo creo no ahorita, yo manches. ya pensé, yo creo que tal vez no es una historia muy grande o así de mucho éxito Ajá, todavía, pero para mí la mentalidad que tiene mi mamá ha ujú, sido muy muy chingona. chingona. Sí, o sea, también es como que la admiro mucho, porque a pesar de todo lo que sufrió, ella tuvo la mentalidad de irse y de Tuvo el salir valor. adelante, porque, o sea, ella, por ejemplo, digamos que sola, siempre buscó la manera de darnos lo mejor. Y o sea, ella hizo su ¿Ah, sí? casa sola, ella trabajando, No algo que no manches, pudo tener en en muchos todo el años. tiempo. Ajá, Ujú. en muchos años. Sí, pero ha tenido una mentalidad muy chingona. Ujú. Mucho valor, güey, yo creo que Mucho mucho valor sobre valor todo. y mucho de pensar bien para poder llegar Ujú. hasta allá. Y que, güey, eso, que los años no te limiten a decir, no, pues ya no puedo pensar así, o ya no puedo tener este sueño, ya no lo puedo lograr. Porque Ándale. tu mamá, por ejemplo, güey, no lo O sea, logró ya siendo una no, jovencita como nosotras. ya grande. Ella ya lo logró, y bueno, está joven, sigue Sí, estando está joven, joven. pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo pienso ahorita de que ay, a fuerza quiero tener una casa antes de los 30 y como que me limito, ¿sabes? Eso, Y güey. eso tu mamá nunca dijo, no, no es tarde para hacer las Ujú. cosas ahorita Sí, y sí, hacerlo sí. bien. Sí, eso porque yo creo que tuvo mucha fortaleza sobre todo, porque sí, justo mi mentalidad cambió de que yo para cierta edad ya debo de tener una casa, pero Ajá, luego veo que hay personas que lo logran a los 40 años y yo digo: "Güey, yo tengo la mitad, o sea, todavía puedo todavía lograrlo". puedo Sí, lograrlo. ajá, ajá, sí decía eso de mi mamá, que después de tantos años, ella cuando salió que por ciertas razones, después le trabajó y pudo hacer su Ay, casita, qué ella. orgullo. Ajá, sí, güey. Y a mí también luego me da mucho orgullo cómo la gente la recuerda en el Ajá, pueblo. sí, 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 Ujú, también. Y otra cosa, otra ahora una mentalidad muy pendeja, muy mediocre, yo creo que sí, también mucho de pueblo, ujú. es que la gente llega, bueno, los hombres llegan a tomar mucho. Y Sí, entonces hay gente en mi familia, hay hombres en mi familia que justamente, güey, a mí me choca porque muchos todavía les pegan a sus esposas. sí. Y todavía de que ellos son muy flojos y tienen esa mentalidad de que yo no voy a trabajar. O sea, imagínense cómo puedes estar de la cabeza para pensar, yo no voy a trabajar y que me mantenga mi mujer y aún así que tengamos 3, 4, 5 hijos y que sea la mujer la que tiene que trabajar para llevar el sustento a la Ujú. casa y que Ajá. aparte de eso no tienes tú ni la dignidad de lavar ropa, de limpiar la casa, de nada, hacer Ni la de comida cuidar los estando ahí, hijos. pero eso sí se da mucho en el pueblo Y es que también. esa también es una mentalidad, la neta, y sí la tenemos, que ahorita ya hemos cambiado un poco, pero que tenemos la mentalidad de que el hombre debe ser quien trabaje. Ajá, Eso. también, por Pero sí, ejemplo. ahorita nosotros ya nos hemos dado cuenta que si se forma una familia, ¿no? Tienes una pareja, los dos pueden trabajar. Los dos Incluso ya la mujer puede trabajar. No es como esa mentalidad de que yo soy el hombre y yo tengo que hacer tengo que todo. dar. Y que la mujer ya podemos trabajar, o sea, entre ambos podemos salir adelante. No solo ni Exacto. tiene que ser el hombre, ni también no manches solo la Tiene mujer. exacto, es Sí, que eso pasa, ¿no? Que se cargan la mano de que, güey, tú exacto. trabaja y tú manténme y yo me voy a emborrachar y yo voy a sacar cosas y tú las vas a pagar, o sea, eso está cagadísimo Sí, y sí, sí se sí. ve en el pueblo, sí se llega a Ajá. ver. Sí. Desgraciadamente, así llega a ser en el pueblo. Pero también hay mentalidades muy diferentes. Por ejemplo, ¿sabes en dónde he visto como que otras mentalidades de gente de mi edad? En mis amistades, mis ¡Ah! amigos. Espérate, antes de que sigas, eso justo que aquí que nos dicen que son de pueblo y es un pueblo premium, la mentalidad de la gente de los pueblos premium a la mentalidad de la gente de nosotros de pueblito llega a ser muy diferente, aunque ambos sean pueblos, pero son pueblos de diferente tamaño y ahora cuenta Ajá, eso, y a eso porque tú fuiste a un va. pueblo grande. Yo fui a un pueblo grande porque fue, de hecho, que yo les dije, yo le tenía miedo a la ciudad y mi papá siempre ha tenido esa mentalidad de que sal, conoce al mundo, o Ajá, sea, sé libre o aprende, que lo que él quiere es que yo misma aprenda. aprendas. Si me equivoco, que de eso aprenda. Entonces, yo la neta le tuve miedo a irme en la ciudad, pero salí, me fui a Catlán y Es un municipio ajá, grande. es un municipio grande, ¿eh? Y lo que yo veía luego en mis amigos de por allá es que tenían como esa mentalidad de que saliendo de la escuela los viernes ir Ay, a hacer sí, algo, que ir a exacto. tomar, que ir a cierto, y incluso allá hay lugares para eso, Para pues, para ir a tomar, que echarte unas ginebras y todo eso.
Y era como de, híjole, es que yo los viernes me voy a mi Me voy a mi pueblo, a mí pueblo. no cuenten Y en conmigo. Puebla, por ejemplo, también hay mucho chamaco pendejo en la ciudad, la neta, de que lo tienen todo, pues se sienten con la libertad de gastarse todo su dinero, a lo mejor sí trabajan, pero no lo invierten en algo bueno. Y en Puebla, güey, empiezan a tomar desde el jueves. Como muchos son Ah, foráneos, su. agarran el jueves para tomar y que el viernes ya se vayan, pues cada quien a sus casas, a su pueblo, y los que son de allá les siguen, güey, el sábado, el domingo, y llegaban todos crudos a la uni. Eso sí me acuerdo, Ajá. güey. Y sabes que yo ya es una mentalidad mediocre esa que te voy a contar, porque ahorita me acordé de una historia. Justo cuando estaba en la normal, estábamos almorzando y ahí en la escuela había unas mesitas y yo estaba con mis amigas, la Meli y Nan, Ujú. y a una mesa al lado había otras chicas que eran súper fresas, o sea, son de allá y pues eran fresas, la Era lo neta. que es. Y entonces desayunando, yo escuché su conversación, no es que sea chismosa, Ajá. pero estaban al lado de mí y estaban platicando que ahí en la escuela una chica entró al baño y dejó su celular en el baño. Ujú. Que su celular era un iPhone. Ajá. Yo como me da coraje. Ajá. Ahora que lo recuerdo yo era menos rencorosa. Y llegó una chica y dijo, no, que tal perdió su celular y la dejó en el iPhone. Y las demás, no manches. ¿Y qué hizo? No, pues regresó y ya no lo encontró. ¿Y por qué no pregunta que con esto, que revisen las cámaras de afuera, cosas así? No, pues es que ya fue, ya checó en la dirección y no la encontró. Y la chica, güey, o sea, yo digo, ¿qué mentalidad o sea, por eso decimos que hay luego que piensan, hay gente que piensa cosas de los que somos de Ajá. pueblo, de los Ajá. que tal vez somos pobres, o etcétera. Y la chica, ¿sabes qué dijo? ¿Qué, güey? O sea, con su Ay, forma fresa de hablar súper mamona, güey, dijo, no, es que de seguro lo agarró alguien que tiene Android. tu cara de enojo, güey. Güey, así dijo. No Y, neta, mames. y ahí estaba yo con Melina y ellas sí se dieron cuenta de cómo me emputó eso. O sea, Sí, porque, güey. o sea, yo tengo un Android y ni por Ajá. aquí me pasa que te voy a robar un Arroba. pinche celular. O sea, puedo ser pobre, pero soy decente. Ajá. O sea, y ella sí, es que de seguro lo robó alguien que tiene un Android. Yo digo, Hija "Ahora, de güey, su ¿qué pinche pedo? madre. ¿Qué piensas que la gente que tiene Android somos Somos, así? ajá, ¿Somos sí, justo. rateros o qué? Y la Güey, cómo gente me que dio no un tiene coraje que tanto dinero, pensara ajá. eso. ¿Por qué precisamente alguien que tiene un Android? O Por sea, pendeja, porque otra está cosa. tonta, Ay, está tonta, la neta. no, sí, es una mentalidad muy pendeja. Y les digo, no por ser de ciudad tienen uy, la mejor mentalidad. Mucha gente con mentalidades no Así tan pendejas, buenas. la neta. ¿Por qué han de pensar esas chingaderas? No Ajá, mames. en la ciudad o Sí. en pueblos más grandes. Mentalidad que ya quiero platicar por último Ajá. y que yo siento que me va a dar en la madre es ¿qué tienen en la cabeza? Dijera mi tía, una tía, así decía, o sea, aquellos papás que dejan a sus hijos al olvido, por ejemplo, no totalmente mi caso, ¿no? Pero neta, esos papás que descuidan a sus hijos o que se van y no les dan nada, ¿tienen mierda en la cabeza o qué les pasa? Oigan, porque yo que estuve de este lado, donde no crecí con mi papá, Ujú. y aquí quiero hacer un paréntesis, no se vayan a atacar por completo a mi papá. Mi papá sí me apoyó por ya de grande y yo creo que porque yo le exigí en su Ujú. momento, ¿no? Si no, no hubiera sido así. Pero neta, yo ahorita que ya de grande que me pongo a reflexionar, digo, neta, güey, ¿qué pedo con los papás que te dejan ahí al olvido? O sea, O siento que que esa no tienen el corazón ni de ni de reconocerlo, no. reconocerte. Entonces, yo siento que esa es una mentalidad de los hombres, muchas veces en su mayoría, porque no nada más es mi caso, o sea, es el caso de muchísimas personas en México, muchísimos hijos, muchísimas mamás solteras, muchísimo todo, donde se da esa mentalidad de los hombres tan pendeja que abandonan Ujú. a sus hijos y, güey, ellos no piensan si el niño come, si el niño hace del baño, si el Si niño el niño ocupa está tamales, enfermo, si el niño, tamales, el niño ocupa tamales, el pañales. niño ocupa pañales, oigan, si el niño está enfermo, como que a ellos no les importa y creo que neta si me están viendo, si son hombres, si ven así, reflexionen un poquito, oigan, porque no dejarle toda la chamba a la mamá por nada está bien Ujú. y a veces no solo es el dinero, güey, es el amor. Yo me acuerdo que de chiquita, una vez en una actividad de la escuela dijeron así como de que pasen al centro todos los que tengan papá. Güey, pasaron todos, me quedé yo y otra niña de ahí de San Miguel, Ujú. güey, que no teníamos papá y se siente de la chingada, o sea, y todo por una mentalidad pendeja de tú como De hombre que gente que no tiene el ajá, valor ni la responsabilidad, la neta. Y que sepan que cuando ustedes hacen eso, están haciendo que el hijo crezca
depende de cómo lo tome, porque Ajá. puede ser que tenga una mentalidad chingona como tú la Como yo, tienes, por en ejemplo. que digas, no necesito de un padre para yo salir adelante, Adelante. o de quienes neta crezcan traumados, mediocres, y que el hecho de que sus padres les haga falta sea un impedimento para salir adelante. Para salir Ujú. adelante. Exactamente. Sí, Entonces, pues hay gente que me está viendo que no creció sin su papá, que creció sin su sin su papá, papá. que creció como con esa huella y idea de abandono que yo creo que se siente muy feo, pues no se desanimen, oigan, no por eso tengan una mentalidad ilimitada y nos vamos a Débil. victimizar toda la vida, que mi papá, que esto, que el otro. No, oigan, yo creo que la gente que crecimos así o que sin su mamá o sin algo, neta podemos hacer cosas muy grandes y podemos tener una mentalidad bien chingona y ponernos ese foquito en la cabeza y decir, a ver, no, si mi papá fue un pendejo o mi mamá me dejó o lo que quieran, cuando yo tenga hijos, güey, hay que tener esa mentalidad que les vamos a dar algo muchísimo Ándale. mejor y que podemos llegar a hacer muchas cosas sin el apoyo de ellos. Yo, por ejemplo, soy una mujer muy independiente, mucho, y yo no necesito que alguien venga y me dé la mano y me digan, a ver, te ayudo, que yo ande cargando un Que te garrafón de carguen agua, las cosas, que me carguen las sí, cosas, porque yo sé que yo lo puedo hacer y a lo mejor está bien dejarnos ayudar, pero yo creo que ser independiente para mí, que así lo viví, es lo mejor que una puede ujú. tener. Entonces, no se me desanimen, niñas que no crezcan con su papá, ni se me victimicen, porque somos unas chingonas y todas Ujú. podemos salir y pensar en Y grande. eso, siempre tenemos 2 oportunidades, ¿saben? Yo siempre he dicho que tenemos 2 caminos. Uno, irte por el mismo camino que se fue tu papá, tu mamá o cierta persona, o agarrar el otro camino que tal vez te va a costar más llegar a tu meta, pero no vas a seguir los mismos pasos que alguien. Y Yo, vas a por llegar y ejemplo, luego hacerlo digo, mejor. si tu papá y tu mamá son borrachos, tú tienes de una, ser borracho o ser diferente a ellos, Sí, ser todo lo contrario o mejor a ellos. O sea, siempre exacto. tenemos 2 caminos y hay Y que tener esa mentalidad de que siempre podemos, porque también no tenemos a nadie más en el mundo que a que a nosotros nosotros. mismos, porque sea lo que sea, siempre vas a ser tú, Y nadie se va a ujú, preocupar más por ti que no seas tú que no mismo. seas tú. Entonces es eso también. Tienes unos papás que te abandonaron, tienes un papá ausente, tienes esto, una de O dos, no los tienes hijos tienes, y lo abandonas o tienes hijos y eres el mejor papá del mundo, por ejemplo. O no los tengas, si no te sientes con la ajá, capacidad de hacer algo, no exacto, los tengas, pero no los sí, abandones. Y yo, no sí, los abandones, no ¿por nos qué? abandones. Porque da mucha tristeza. Sí, es Pero sí, difícil, así ujú. es, primos. Pues Así con las bueno, mentalidades, primos, y es tengan una mentalidad muy chingona, que en lugar de agüitarse sea para que se pongan más chingones, la neta. y sepan salir adelante. Y se Adelante. los dicen unas pueblerinas que sin tener nada, sin tener herencia, sin tener nada de nada, sin tener un pueblo premium como aquí, Mm, producción, por ejemplo, sí, sepan salir adelante. Hasta sí, allá arriba, primos. sí, Entonces, pues nos despedimos. Espero que se siga viendo bien el video porque ya nos llegó el sol. ujú. Pero pues ya saben, Y que les guste la pantalla verde, así, ujú. Y pues sí, ya sigan saben, pensando bonito. tengan una mentalidad chingona y Y se lo lavan. Y nos vemos en el próximo video, primos. Adiós. Antes. Acuérdense que se deben de suscribir aquí Sí. para seguirnos ayudando en TikTok y en todas nuestras redes sociales como Cachorritas Podcast, también en Spotify. Nos pueden escuchar por allá. Y pues nada, primos, ya saben. Se lo lavan Y y nos nos vemos vemos en en el un próximo próximo episodio. episodio. Adiós. Ay, me da Vientos. sol bien feo.